¿Alguna vez te has confundido con los términos Reino Unido, Inglaterra, Islas Británicas y Gran Bretaña? ¿Cuáles son sus diferencias? Mira este video para descubrirlo. Empecemos con el primer término a aclarar y definir: Islas Británicas. Las Islas Británicas son una connotación geográfica, en concreto un archipiélago situado al noroeste de la costa europea, compuesto por sus dos islas mayores, las cuales son Gran Bretaña e Irlanda, y muchas otras islas menores próximas como la isla de Man. Están separadas de Europa continental por el Mar del Norte al este y por el Canal de la Mancha al sur, mientras que al oeste y al norte limitan con el Océano Atlántico. Las Islas Británicas están divididas en tres divisiones políticas, las cuales son el Reino Unido, compuesto por la isla de Gran Bretaña, el noreste de Irlanda, el cual representa cerca del 20% de la superficie de la isla, y muchas islas pequeñas adyacentes, la República de Irlanda y unas pocas islas menores, formada por el 80% de la isla, y la isla de Man, la cual es una dependencia de la corona británica, pero no forma parte del territorio del Reino Unido. Siguiente definición: Gran Bretaña. Gran Bretaña, una isla de 250.000 kilómetros cuadrados de superficie y una población de 66 millones de habitantes, es la mayor isla de las Islas Británicas y la principal del Reino Unido. En ella se concentran las naciones constituyentes de Escocia, Inglaterra y Gales, pero no la de Irlanda del Norte, y por ello no es correcto en todos los casos decir que los habitantes y ciudadanos del Reino Unido son británicos, pues no todos residen o provienen de la isla de Gran Bretaña. Al ser es una expresión de carácter geográfico, no puede ser utilizada como un sinónimo de Inglaterra o del Reino Unido, pues estos dos son términos políticos y no geográficos. Tercer término a definir: Inglaterra. Inglaterra es una de las 4 naciones constituyentes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En ocasiones es confundido como un sinónimo de Gran Bretaña o el Reino Unido, puesto que desde sus orígenes ha sido la nación dominante a lo largo de la historia del Reino Unido en todos los ámbitos, como el económico, político, social y cultural. Esto reflejado en que por sí sola, Inglaterra asume el 84% de la población y el 85% del PIB del país, además de que su idioma, el inglés, posee la supremacía respecto a los idiomas nacionales del resto de países constituyentes, y que el anglicanismo protestante es la religión mayoritaria del país. Última definición: Reino Unido. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en inglés United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, es un país soberano insular ubicado al noroeste de la Europa continental. Su territorio está formado geográficamente por la isla de Gran Bretaña, el noreste de la isla de Irlanda y cientos de pequeñas islas adyacentes. Irlanda del Norte es la única parte del país con una frontera terrestre que la separa de la República de Irlanda. El país limita al norte y al oeste con el Océano Atlántico, al este con el Mar del Norte, al sur con el Canal de la Mancha y al oeste con el Mar de Irlanda. Políticamente es una monarquía constitucional parlamentaria unitaria y está comprendida por 4 naciones, las cuales son Gales, Escocia, Inglaterra e Irlanda del Norte. Tiene sede de gobierno y capitalidad en Londres, pero cuenta con 3 administraciones nacionales descentralizadas en Edimburgo, Cardiff y Belfast, las capitales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte respectivamente. Inglaterra no posee una, pues en ella se encuentra Londres. Coloquial y erróneamente se le denomina Gran Bretaña o Inglaterra, consecuencia del mayor peso de ambos, territorio y reino respectivamente, dentro del Estado. Esta nación surgió en el 1707 por medio de la unión de los reinos de Escocia e Inglaterra, además de Gales, aunque en ese entonces este último ya estaba incluido en el Reino de Inglaterra. Posteriormente, en el 1800, el Reino de Irlanda se le unió, convirtiéndose en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. En 1921, Irlanda se independizó como una república, excepto una pequeña parte al noreste de la isla, con lo cual el reino pasó a denominarse Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con cada nación constituyente como parte del reino y con condición sui generis, continuando Londres como capital de todo el país. También es importante diferenciar los gentilicios de las distintas naciones constituyentes del Reino Unido. Si bien hasta cierto punto es correcto el gentilicio británico para los habitantes del Reino Unido, no lo es en todos los casos.
Tampoco se les debe de llamar ingleses a todos sus habitantes, pues puede significar una ofensa a los que no lo son. Solo a los habitantes de Inglaterra se les llama ingleses, a los de Escocia se les llama escoceses, a los de Gales, galeses y a los de Irlanda del Norte, norirlandeses. En conclusión, Gran Bretaña es la principal y mayor isla del archipiélago de las Islas Británicas, y ambas son connotaciones solamente geográficas, mientras que Inglaterra es el principal país constituyente del Reino Unido, y este último es un país conformado por otras 3 naciones además de Inglaterra, las cuales son Escocia, Gales e Irlanda del Norte, siendo Inglaterra y Reino Unido términos políticos no geográficos, de ahí la importancia de saber su diferenciación. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Te ayudó a aclarar las diferencias entre estos términos? Deja tus comentarios, dale like a este video, suscríbete, activa las notificaciones y compártelo a quien le pudiera interesar. Nos vemos en un próximo video.